Bienvenidos a la forma más entretenida de aprender y repasar matemáticas. Esto es Matemática-Ast con el profe Sergio Ruiz. Prepárate porque ya comenzamos un nuevo episodio. Visita www.sergioruiz.com.mx y sigue al profe. Bienvenidos. Hoy vamos a meternos a fondo con una idea que de verdad cambió las matemáticas, el teorema fundamental del cálculo. Y para entenderlo mejor, vamos a usar partes de un libro de texto, el de OpenStax, también un artículo de Dialnet que habla de cómo se enseña en ingeniería y hasta una discusión que encontramos en Reddit. Porque, piensen, antes de este teorema, calcular el área bajo una curva o, no sé, la distancia que recorre algo si su velocidad cambia, era una pesadilla. Había que hacer aproximaciones con muchísimos rectangulitos, las sumas de Riemann o usar fórmulas geométricas complicadísimas. Muy tardado. Pero a finales del siglo XVII, gente como Newton, Leibniz, descubrieron algo sorprendente. Una conexión clave. ¿Vemos de qué va? Exacto. Y esa revelación es justamente el teorema fundamental del cálculo, el TFC. Y créeme, el nombre de fundamental no es exageración, Cambió todo. Porque lo que hace es como tender un puente entre dos ideas que parecían no tener nada que ver. Por un lado, la diferenciación. O sea, encontrar la pendiente, la rapidez con que algo cambia en un instante. Eso. Y por otro lado, la integración, que es encontrar el área bajo una curva. O pensémoslo como la acumulación total de algo. Pero, a ver, ¿cómo se conecta la pendiente de algo con el área bajo otra cosa? Suena, poco intuitivo, ¿no? Como decían en el foro de Reddit, no es obvio a primera vista. Sí, puede parecer raro al inicio. Pero mira, imaginemos una función, llámale f de t. Y ahora definamos una función nueva, f de x. Esta f de x va a ser el área que se va acumulando bajo la curva de f de t, empezando desde un punto fijo a hasta un punto x que podemos mover. Ok, ¿una función que mide el área acumulada? Exacto. Y aquí viene lo fascinante de la primera parte del TFC. Nos dice que la tasa a la que esta área f de x va cambiando conforme movemos x, o sea, su derivada. La velocidad con que crece el área. Es precisamente el valor de la función original f de x en ese punto x. Órale, a ver si entendí. Es como si, al añadir una rebanadita de área, súper delgada, de ancho de x y altura f de x, el área total cambia justo en f de x. Entonces, la razón de cambio del área respecto a x, de a de x, pues es f de x, la altura de la función. Justo así. Esa es la intuición clave. Y esto, tiene una consecuencia súper importante. Cualquier función que sea continua tiene una antiderivada, es decir, una función que al derivarla te da la función original. Y la función de área acumulada, f de x, es justamente una de esas antiderivadas para f de x. Entendido. La derivada del área acumulada es la función. Pero, ¿cómo pasamos de ahí a calcular el área total entre dos puntos específicos? Digamos, entre A y B, que es lo que casi siempre necesitamos, ¿no? Para eso está la segunda parte del teorema. A veces le dicen regla de Barrow o teorema de evaluación. Y es la herramienta práctica por excelencia. Te dice, si quieres calcular la integral definida de f de x entre a y b, o sea, el área total o la acumulación neta en ese intervalo, y si conoces cualquier antiderivada de f de x, vamos a llamarla g de x. Cualquiera funciona. Sí, cualquiera sirve. El resultado es tan simple como calcular g de b menos g de a. Una resta. ¡Wow! O sea, pasamos de sumar infinitos rectángulos, que era una locura, a una simple resta. Muchísimo más fácil. Y eso conecta con lo que decía el artículo de Dialnet, ¿no? Que a veces en la enseñanza nos enfocamos tanto en el cálculo de las antiderivadas, en la mecánica, Exacto. que se nos olvida un poco el significado de la integral como acumulación. Sí, es un punto muy importante. Y sobre eso de que son operaciones inversas, el TFC establece esa relación íntima, ¿sí?
Pero, como se mencionaba en la discusión de Reddit, ojo, esta conexión tan directa y fuerte depende mucho de que la función f sea continua. Hay funciones que sí puedes integrar, pero que no son continuas. Y ahí la relación tiene sus matices. No es tan simple como decir una deshace a la otra siempre. Entiendo. Entonces, más allá de la belleza matemática, ¿cuál es el impacto real? ¿Por qué decimos que es tan fundamental? Uy, pues cambió la ciencia y la ingeniería de forma radical. Permite, por ejemplo, calcular súper fácil la distancia que recorre un coche aunque acelere y frene, como en el ejemplo del patinador que mencionan en OpenStax, o calcular el volumen de objetos con formas raras, sumando como rebanaditas infinitesimales, ¿no? Como el elipsoide del artículo de Dialnet. Claro. Y no solo eso, podemos calcular la masa de un objeto, si su densidad no es uniforme, la carga eléctrica que se acumula en un capacitor, el trabajo que hace una fuerza variable. En fin, es la llave para modelar muchísimos fenómenos del mundo real donde hay cambio y acumulación. Sin el TFC estaríamos muy limitados. Entonces, resumiendo, el teorema fundamental del cálculo es ese puente. Elegante y poderoso entre el cambio instantáneo, la derivada, y la acumulación total, la integral. Un atajo increíble que simplificó enormemente las matemáticas y pues potenció la ciencia de una manera brutal. Definitivamente. Y quizá como reflexión final, si la integral nos ayuda a entender la acumulación total, viendo cómo algo cambia momento a momento, podríamos preguntarnos, ¿qué otros patrones de cambio podríamos descubrir si pusiéramos más atención a los procesos de acumulación que vemos todos los días, más allá de las gráficas y las áreas, en la vida misma? Encuentra al Profe Sergio en todas sus redes sociales como Sergio Ruiz y en www.sergioruiz.com.mx. ¿Ya ves que las matemáticas no son difíciles? Sigue aprendiendo. Suscríbete y no te pierdas el siguiente episodio.